Vamos a conversar con Mariano Vidal, periodista del diario Clarín, uno de los principales investigadores del caso Libra. Mariano, Juan Pablo Barcijo, ¿cómo te va? Pablo, un gusto, buen día. Un placer, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Bueno, hoy Mauricio de Novelli es noticia, no solo por su rol dentro del armado de Libra, sino también por efectos, si querés, patrimoniales, de comprar relojes de $45.000, buscar un Rolex sin factura a pedir custodia en Ezeiza. Hay muchos movimientos de Novelli el día antes de lanzar Libra. Más allá de todo esto, que por supuesto forma parte de la investigación, ¿por qué es tan importante Novelli para entender la trama de algo que cuando vas al terreno cripto quizás es más difícil y sofisticado para entender? Novelli es un personaje clave dentro de toda esta historia porque funciona un poco como el nexo entre las partes. Por ejemplo, la semana pasada, cuando se empezaron a conocer los resultados de la pericia sobre su teléfono, que es una pericia que demoró bastante tiempo en salir, lo primero que nos fijamos es en el listado de llamadas. Y si vos ves el listado de llamadas que tiene Novelli durante el fin de semana donde se lanza la moneda, el activo Libra, vas a ver que está en contacto con todas las partes. O sea, habla con Milei 2 minutos por teléfono, ¿no? Y una llamada 2 minutos antes del lanzamiento de Libra, que fue a las 19:01, con Milei habla 18:58. Y vuelve a hablar 19:03, es decir, un minuto antes de que se lance el token, habla con Novelli. Un minuto después, vuelve a hablar con Novelli. Y después Novelli va a tener llamadas con Karina Milei ese fin de semana, y cuando explota todo, va a entrar en escena Santiago Caputo, con el que tiene llamadas durante todo el fin de semana, y después también Novelli va a hablar con Julian Pei, que es el primer empresario que se indican dentro del esquema, que era el que le había puesto, digamos, la cara cuando se lanza el Viva la Libertad Project, antes de que aparezca Hayden Davis. Entonces, del teléfono de él se ve que fue como el nexo entre las partes. Y nosotros habíamos contado el año pasado que Novelli estaba en Dallas con Hayden Davis al momento del lanzamiento de la cripto. Entonces, es la figura que pivotea entre todas las partes. Y ahora, en base a que se empiezan a investigar los mensajes del teléfono que tenía, vos ves que reconstruís que es una persona muy cercana a Javier Milei desde hace años. O sea, por lo menos ya empiezan a trabajar juntos en 2021, y que Milei era profesor dentro de la escuela de trading NW, en la que daba, que Milei era profesor dentro de NW, que era la escuela de trading que tenía Novelli. Sí. Aparecía él, aparecía Laje, aparecía Danan, distintos figuras de ese entorno cercano a Milei, ¿no? O sea, desde 2021 que hay indicios de la relación entre Novelli y Milei. Lo que hace Novelli es empieza a promocionar a Milei, y después cuando Milei llega a presidente es como que ya tiene un vínculo previo, un camino, entonces se le empiezan a abrir puertas. Mariano, Sí. ¿hay alguna explicación o algún indicio de por qué Novelli entregó el celular con la clave? ¿Por qué no atinó a borrar algunas cosas, si bien otras sí, y fueron descubiertas igual por el personal de la DATIP? Bueno, eso es una duda que está dando vueltas desde hace unos días también. O sea, en el informe del peritaje del allanamiento del día que le secuestran el teléfono, que fue en marzo del año pasado, es decir, un mes después del lanzamiento de Libra, aparece claramente que Novelli entrega el teléfono, entrega la clave, el PIN numérico, es un iPhone, que si no, no podía ser abierto a la fuerza, y que, bueno, revísenlo. Lo que sí encuentran es que tenía muchísimos chats borrados. Por ejemplo, con Milei no tiene un solo mensaje de WhatsApp. Por ejemplo, de Hayden Davis no tiene un solo mensaje. La palabra Libra no aparece, salvo cuando le empiezan a escribir por grupos de WhatsApp amigos, en plan tipo, amigo, qué garrón lo que te pasó, no pasa nada, Ok. vas a ver. No aparece nada, hay como un borrado selectivo, pero no un borrado completo. Entonces está la duda de, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Hubo una intención de entregar? ¿Hubo un amateurismo, digamos, a la hora de elaborar esto? Es una duda que está dando vueltas, pero lo cierto es que empiezan a aparecer todas cosas que hacen al personaje
y qué hacen también a la relación que tenía con Milei. Mariano, acá te saluda Mauricio, ¿cómo estás? Una de esas Mauricio, ¿cómo estás? dudas es en qué momento Novelli le habría enviado a Milei el código del contrato, ¿no? Los 44 caracteres, que es imposible que Milei lo sepa de memoria o lo haya sacado así nomás. Esa es una de las dudas porque quizás se lo pasó en un WhatsApp, ¿o no? Bueno, esa es la pregunta del millón, Claro. que es la que Milei nunca respondió. ¿De dónde saca ese contrato de 44 caracteres? O sea, como para explicarlo fácil porque es medio complejo. El tuit de Milei decía que iban a invertir en empresas argentinas, Sí. se Viva la Libertad Project, y a pie de tuit tenía un contrato, decía contrato y tenía un registro de 44 caracteres, que sería algo parecido a un CBU, a un alias. Es decir, vos necesitabas tener sí o sí esas 44 caracteres para poder comprar Libra. O sea, y este es un registro de letras, era B larga, O, J, nada. No había forma que eso te lo dicten por teléfono, no había forma que te lo memorices, porque encima ese código se había generado 20 minutos antes. Es decir, la única forma que lo tengas es que te lo haya Que te lo pasado habían alguien pasado, claro. que haya estado en el lanzamiento. En el lanzamiento estaban Hayden, su equipo, y dentro de ese salón estaba también Novelli. A nosotros no nos consta que haya sido Novelli el que se lo pasa a Milei, Claro. o que haya sido Hayden. Milei dice, lo encontré en internet, y eso está probado falso por los peritajes y por el testimonio de Fernando Molina, que es un especialista cripto, que es el que más investigó esto. Ese contrato no aparecía en ningún lugar de internet. O sea, si no lo tenías, no podías comprar Libra. Y hay dos cosas. Alguien se lo pasó a Milei nunca explica quién, y hay más gente que lo tenían porque hay un grupo de operaciones sospechosas que se dan segundos antes de que Milei tuitee, que son los que compran con información recontraprivilegiada, que compran Libra a 30 centavos y después del tuit de Milei empieza a dispararse y llega hasta los $5. Y ahí Esos son los que venden. hicieron las fortunas más grandes. Y ahí viene el mecanismo de tirar de la alfombra, el rug pull, y los que compraron a centavos y venden a $5 son los que hacen la diferencia y ganan. Claro, completamente. Para que se den una idea, es como una bolsa. O sea, pusieron adentro de esa bolsa tokens de Libra. Si vos te los querías llevar, tenías que dejar adentro de la bolsa dólar cripto, ¿correcto? Entonces, Sí. pones dólar cripto, te llevas Libra. Pones dólar cripto, bueno, cuando explota, todos empiezan a comprar esa Libra y a dejar sus dólares cripto. Lo que pasa es que en algún momento alguien saca todos los dólares cripto de esa bolsa y eso hace que el precio se desplome. Entonces, cuando los ahorristas quisieron ir a buscar sus dólares criptos en esa bolsa, se van a encontrar con que había solamente Libra. Entonces, ahí es cuando el precio se pincha y empiezan en redes sociales todo el run de, bueno, esto es una estafa. Esto claramente fue una estafa. Estamos conversando con Mariano Vidal, periodista del diario Clarín. ¿Y la causa en qué punto está? ¿Cuánto puede moverse a partir de estas revelaciones, estas evidencias? La causa está a cargo del fiscal Eduardo Tayana y el juez Martínez Giorgi, es una causa federal. Las querellas habían sido muy críticas del rol de Tayana en los últimos tiempos, precisamente porque sentían que estaba pisándoles el acceso a este material, al del teléfono de Novelli. El peritaje se ordena, o sea, el teléfono se lo secuestran en marzo y el peritaje se ordena, para que se den una idea, cerca de octubre. El resultado final empiezan a mandarle como fragmentos de resultados o informes preliminares a partir de noviembre, y Tayano recibe el informe cerca de enero. Y de lo que pasó de enero hasta ahora, estaban las querellas pidiendo que se lo habiliten. Entonces hay como una bronca hacia el rol del fiscal. Por eso, por un lado, y por el otro, por no haber llamado a indagatoria, por lo menos a Novelli, que es el que reclaman por lo menos los abogados. Sigue en silencio, Novelli. La pregunta es, bueno, o sea, a partir de todo esto que pasó, ¿cuál va a ser el próximo paso de la fiscalía? ¿Se va a empezar a llamar a indagatoria? Había tenido un mal paso la semana pasada cuando llamó a indagatoria, a testimoniar en realidad a la periodista y abogada Natalia Borosín, que ella en el portal Sí, La Justa hablamos con ella la semana pasada. Bueno, a partir de ese llamado hubo como una presión y Tayano retira el pedido para que ella vaya a testificar. Entonces, digamos que la pelota está de ese lado como para ver cuál es el próximo paso, mientras
se siguen, digamos, destripando un poco los contenidos de los chats para buscar información que permita reconstruir un poco. Porque acá hay algo que me parece que es clave de toda esta historia. Hay dos puntos. Por un lado, el tema de la estafa o la presunta estafa, que es, bueno, la gente que quedó damnificada por esto. Pero hay otro punto que para mí hay que ponerle el ojo, que es todo el entramado de personajes que había alrededor del gobierno con llegada a Casa Rosada, que de un modo empiezan a hacer negocios con la figura de Milei. Digo, ¿cómo es que llega un presidente de la nación a tuitear una meme coin? Sí. ¿Qué pasó alrededor? O sea, ¿y quién cobró? Porque además, tengamos en cuenta que se mueve mucha guita alrededor de esto. Entonces, entender cómo es que hay un esquema que permite que el presidente se meta en esta, es lo que estamos tratando de destripar, se está tratando de ver. Y además, ninguna de las partes habló. O sea, Novelli nunca dio una entrevista. Milei, bueno, tuvo algunas entrevistas evasivas en las cuales dijo dos cosas y las dos cosas fueron falsas. Entonces, no hay una explicación oficial sobre el caso. Y todo lo que se va reconstruyendo es a partir de piecitas que van apareciendo, de documentos, de información en la blockchain, de papeles que se van filtrando, ahora de celulares. Entonces, hay una reconstrucción de toda esa historia que se hace en base a evidencia digital, trascendidos, documentos, pero no hay una respuesta oficial de, bueno, porque de última, si en serio había el proyecto para fondear empresas argentinas, que es lo que dicen, mostrame el white paper, mostrame cómo iba a ser, cómo lo ibas a organizar, cómo se iban a distribuir, y eso no hay nada. Digo, es muy fácil. Tipo, che, la verdad es que nos están acusando de estafa. Día 2 decís, esto es lo que queríamos hacer, esto es lo que falló, pero hubo un silencio y me parece que hubo un silencio en plan, bueno, esto la gente no lo entiende, es cripto, es un quilombo. No va a pasar también nada. el entorno cripto Pero cuanto tiene más como aparecen, esta cosa de proyectos que aparecen, medio que desaparecen, medio que alguno queda estafado, pero no pasa de ese mundillo. El tema es que acá hay un presidente, entonces no había forma de que esto pase por abajo del radar. Y me parece que nunca hubo una explicación, y por eso el tema tiene tanto misterio y siguen apareciendo, y se siguen nutriendo estas cosas que van apareciendo. Yo creo que cuanto más pruebas aparecen y mensajes y las cosas se vuelven más tangibles, porque es verdad que la criptomoneda como sí para la sociedad queda como muy lejana para el general, pero cuanto más pruebas tangibles aparecen, más le empieza a inquietar a la gente y a todo el mundo de qué fue lo que pasó, y más está esa necesidad de escuchar al presidente decir algo. Sí, y además creo que el episodio Adorni, tan cercano, tan reciente y más terrestre, quizás sea esa ola que lo arrastra, Mariano. Sí, es que me parece que son, bueno, también lo mismo con el caso Andís. Es más fácil de explicárselo a la gente. Me pasó algo personal el fin de semana, me junté a comer con mi abuelo y me decía, tipo, che, ahora yo te leo todas tus notas, pero la verdad es que no entiendo mucho de qué es lo que hablabas, hay unas palabras en inglés. Y es cierto, o sea, todo este universo cripto tiene una serie de tecnicismos, de herramientas, de cosas complejas incluso para nosotros. O sea, he hablado con colegas con los cuales tenemos que ayornarnos y estar aprendiendo todo el tiempo de esto porque es un universo que nos excede, pero tenés que entenderlo para contar esto. Entonces, a la gente le queda mucho más lejos una moneda. ¿Qué fue esto? Por eso tratamos de explicar, no es solamente la moneda, sino qué fue lo que pasó como para que el presidente caiga en algo que es tan burdo. No dicho por mí, dicho por gente del entorno cripto que dice, esto es burdo. No hay otra forma de definirlo, esto fue burdo. ¿Y por qué Milei pica en eso? Hay que explicarlo. Mariano, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que precisen. Gracias, Mariano Vidal, periodista del diario Clarín, de los que más ha seguido el caso Libra con datos y sobre todo una investigación que incluye al principal actor en este momento de la trama, que es Mauricio Novelli. 12 menos cuarto. Now.